Muy buenos días, pues muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente, pues es un gusto el poder compartir esta mesa con queridas maestros, maestro, pero además entrañables personas con las que pues tengo el gusto además de tener un vínculo de aprendizaje y de diálogo y comenzar esta invitación tan amable el que nos extienden desde Calas. Es también, como lo decías, Jaime, finalmente participar de una red de encuentros y de promesas después de trayectorias e historias que componen esta también relación generacional, ¿no? Que creo que también eso es lo que Calas representa y es una riqueza por demás complementaria en lo que también significa su relación con Claxo. Entonces, bueno, uno le pregunta a otras personas si sabe qué es la diferencia entre Calas, Claxo. Dicen, bueno, es todo como con Kaila y tal, pero esta latinoamericanidad además tiene sus desdoblamientos y precisamente esta mañana nos invitan a pensar desde nuestra Méfrica ladina, que no es cualquier cosa, y desde Abya Yala, y diríamos que desde nuestra Latinoamérica caribeña y todas estas otras expresiones del espacio-tiempo que son pues semilleros en donde anidan precisamente contrapropuestas en la producción de conocimientos y saberes, pero que además son categorías que no solo representan abstracciones conceptuales, sino que verdaderamente en muchos casos resultan de la práctica de una militancia, de una defensa de la vida, de una defensa o resistencia a categorías hegemónicas o que las reinterpretan y las impugnan, ¿no? Sin embargo, algo precisamente de lo que constituye o convoca a este diálogo es la idea de los nuevos horizontes en la producción de conocimientos, y yo ya ahí comenzaba interrogando qué novedad, ¿no? En términos de si vamos hacia esa creación permanente, cuando mucho de lo que también anima esta forma de reconocimiento de los otros saberes es la memoria, ¿verdad? Cuando mucho de esa novedad en el fondo es también el desempolvar lo que ha estado allí, recupera en cierta forma una voz para hablarnos y visibilizar también otras formas en tiempos de profunda relacionalidad. Y hoy la problemática que plantea Calas de cara a este programa, de si ya afrontó la crisis teórica conceptualmente con grandes agendas de investigación y diálogos, también es cómo le hace frente en su capacidad de impugnarle a esa realidad, de también intentar transformarla, porque quienes animan, y pues no es casual también que esté Jochen y esté Jaime, ¿no?, al frente ahora, me alegra mucho saber que estás también reimpulsando y que te animaste a meter esa vida, pues es la preocupación por el cambio social, ¿verdad? Porque no nos conformamos con una exquisita descripción analítica, sino que nos movemos mucho también de la inconformidad por una realidad hegemónica, que sin embargo tiembla también, ¿no? Se mueve. Y bueno, para poder dialogar esta mañana, nos acercaban como una propuesta de 3 posibles preguntas. Entonces, para poder intercambiar esas ideas, decidimos el poder reflexionar en torno a 3 interrogantes, ejes, y para ello, pues me gustaría presentar a quienes están aquí, que amerita, por supuesto, un largo tiempo, pero quiero referir algunos de los elementos que podemos destacar, ¿no? Bueno, nos acompaña aquí Xochitl Leiva. Ella es trabajadora de las ciencias sociales y activista altermundista. Trabaja en el CIESA Sureste en México, pero eso de el dónde también es muy relativo, porque son personas que están en múltiples redes, nodos, espacios, instituciones, ¿no? Entonces, realmente eso es una referencia, no alegórica, pero solo referencia, ¿no? Ella coordina justamente el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias. También por ahí, no está por acá Maide, otra colega, pero es un espacio de mucha colectividad, ¿no?, de coordinación de proyectos en Claxo. Es cofundadora de la Red de Artistas, Comunicadores y Comunitarios y Antropólogos de Chiapas, de la Red Transnacional Otros Saberes y la Cooperativa Editorial Retos, y participa también en la Pluriversidad Yutzilal Baluminal, allá en los territorios de Chilón, en Chiapas. Y en esa larga trayectoria de activismo y academia comprometida, pues nos habla de el corazonar para esta idea de las otras formas de prácticas de conocimiento, ¿no? Entonces, de eso seguro algo escucharemos, hablaremos. Nos acompaña aquí pues también la maestra
querida Mara Viveros, donde la idea de ser de Colombia también es muy relativa, porque son de territorios profundos de esa diversa Colombia. Ella es profesora de pues, la Universidad Sede, ¿no?, de la Universidad Nacional en Colombia, pero verdaderamente Mara pues, ha estado al frente de grandes e importantes proyectos de alcance nuestro latinoamericano. Ha estado vinculada como profesora titular de la Escuela de Estudios de Género, de la cual es cofundadora, y también ha sido 2 veces directora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. En ella se ha enseñado y desarrollado proyectos investigativos desde 1998. Y bueno, entre los elementos que discute, que nos ha ayudado, enseñado a pensar, sentipensar, están aquellos vinculados con la relación entre diferencias, desigualdades, teoría de género, sexualidades, hombres y masculinidades, biopolítica y sexualidades. Y para muchas y muchos ha sido nuestra profesora en ese diplomado de estudios sobre afrodescendencia, donde nos hemos reunido varias generaciones. Nos acompaña también Juan Agulló, querido colega referencial en los debates de la geopolítica latinoamericana, pero más ampliamente en la producción del conocimiento de América Latina y el Caribe. Él es profesor en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, en la UNILA, en Brasil, bueno, en esa triple frontera que es más que solo Brasil. Pero es alguien también que ha animado iniciativas muy importantes, entre otras, al Grupo de Investigación Geopolítica Crítica, Sociología del Desarrollo y Fronteras del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en Brasil. En Claxo ha coordinado el Diploma Superior en Geopolítica, que tiene ya varias cortes y es una tradición. Entonces, buenísimo, sí es un diploma muy, muy interesante. Y entre sus temas de interés pues está la geopolítica, las fronteras, las diásporas, pero bueno, además Juan es alguien que anima bastante a pensar las epistemologías precisamente que atraviesan la geopolítica y las fuentes que también discuten la producción del conocimiento en América Latina. Bueno, yo me presento, soy Pablo Uc, investigo en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y coordino un observatorio sobre democracia, geopolítica, movimientos sociales en esa región del sur-sureste y Centroamérica, y participo también en el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias. Y por fortuna, bueno, entre ese ir y venir, estoy muy cerca también de los debates en torno a la geopolítica y los movimientos sociales en varias iniciativas de Claxo, y sin duda también una de las exploraciones recientes que me han animado al desdoblar la idea de la geopolítica han sido las geopoéticas y la noción de Abya Yala como una fuente donde anidan precisamente sabidurías otras, ¿no?, en emergencia. Bueno, dicho esto, la primera interrogante, ¿no?, con la que me gustaría invitarnos a conversar es en torno a esta idea de los saberes y las prácticas investigativas, ¿no? ¿Cómo podemos identificar o destacar en este momento, que dices, ¿cuál momento? El de la contemporaneidad, este momento sí presentista, pero sin duda con transiciones importantes en la interpretación de qué es América Latina o un mundo convulso, y en ese presente contemporáneo, ¿cómo podemos identificar esas prácticas investigativas, por un lado, en tanto hegemónicas, ¿no?, que nos manifiestan formas de producción intelectual que se legitiman con estructuras diferentes de poder, universidades, think tanks, Estado, corporaciones, medios de comunicación, etcétera, que se divulgan y que además se legitiman precisamente en donde la academia también resiste o se seduce ante ellas, pero sobre todo las interroga. Y por otro lado, ¿cuáles son aquellas manifestaciones de esos saberes y prácticas en tanto contrahegemónicas y que además nos hablan de formas de coproducción, en donde se sentipiensa, se habla de tejidos, de divulgación, etcétera, ¿no? Y donde entonces, pues, sentipensar desde América Latina y el Caribe, con sus formas hegemónicas, también encuentra expresiones de alteridad desde Afro Abya Yala, desde nuestra mayúscula América, en fin, otras referencias espaciotemporales donde también reside, creo que, parte de este debate. Entonces, pues comienzo abriendo la palabra para escucharles una primera idea, si nos pudiesen compartir por dónde leen esas tendencias, y después seguimos con una siguiente pregunta. Aquí vamos a empezar el peloteo, nadie quiere empezar. Mara.
La local. La local. No, el welcome. El welcome. Por aquello de la bienvenida y la local. Así que aceptamos. Bueno, yo quería señalar, estamos hablando de saberes hegemónicos y estamos también en un contexto de transformación de las universidades, también de las asociaciones de estudios, y creo que pues he hecho parte de esa transformación. Es decir, cuando entré a la universidad no existía una escuela de estudios de género, eso parecía algo que no tenía que ver con la academia. Cuando entré, por ejemplo, a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, ya se habían dado pasos, pero realmente se empezó a hablar un poco de América Latina, un poco la importancia de renombrar esa América Latina, ya no como una región, es decir, no para hablar de estudios de área, sino para hacer justamente de América Latina un proyecto en sí mismo. Lo que quiero señalar con eso es que en esto de la relación entre saberes hegemónicos y saberes que son contestatarios, creo que la academia se ha dado cuenta también de la crisis, es decir, de cómo, de alguna manera, si no entra en relación con otros saberes, pues se queda por fuera. Y hay tendencias, hay polarizaciones. Por una parte, evidentemente, la creciente neoliberalización de la educación superior, pero por otra parte, todas las resistencias a esa neoliberalización. Y me parece que en los espacios donde estoy hemos tratado de reconocer el trabajo que emerge de luchas situadas. Entonces, el trabajo producido por mujeres indígenas, negras, populares, disidencias sexuales. También se está celebrando a Orlando Fals Borda, y Orlando Fals Borda, por supuesto, resuena con lo que tiene que ver con la reflexión desde la práctica investigativa comprometida. Y él también recuerda pues, que el conocimiento no solamente se produce en el ámbito académico. Bueno, eso ha sido también la característica de la academia latinoamericana desde hace un buen rato, de intentar entender que el conocimiento no solo se produce en la academia, pero creo que eso se ha ido radicalizando. Y por eso ahora, a raíz de los estallidos sociales, cada vez se hacen más, por ejemplo, clases en la calle. Y los estudiantes entienden que hoy aprendieron porque justamente estuvieron en la calle, en comunicación con lo que sucede en el mundo, o sea que la universidad no puede darle la espalda al lugar donde se encuentra. Entonces hablamos de saberes encarnados y colectivos, saberes nacidos de luchas, pero no solo como denuncia, sino también como de creación de mundos. Eso es lo que me parece muy importante también de esos saberes que se gestan en las luchas. Es la posibilidad de imaginar otros mundos, pero no solamente imaginarlos, sino de hacerlos. Es decir, la experiencia de los movimientos es esa, ¿no? Es como encarnar otras posibilidades. Hay montones de ejemplos desde hace mucho rato. Quisiera nombrar mujeres negras como Sueli Carneiro, como Yurema Bernek, como Lucía Javier. Ejemplos en México de las mujeres indígenas pues que han puesto en el centro ontologías relacionales al hablar de cuerpo, territorio, tierra. También ejemplos en la Amazonía de alianzas interétnicas, de defensa ambientales de mujeres indígenas. Pero bueno, yo no sé no sé hasta cuándo, porque no sé cómo estamos modulando el tiempo. Podría extenderme, pero no sé hasta cuándo. ¿Quieres redondear? Sí, bueno, quisiera hablar también de cómo hay ciertas teorías que nacen en la práctica y que luego llegan a la academia. Y una de ellas, por ejemplo, o digamos una perspectiva teórica que me ha interesado mucho, sobre la que he trabajado, es la interseccionalidad. Precisamente como una perspectiva que nace de las luchas de las mujeres negras, no solamente en los Estados Unidos, sino que al tiempo que en los años 80 las mujeres negras estaban interpelando el feminismo blanco, las mujeres afrobrasileras y afrouruguayas también estaban interpelando los partidos de izquierda y poniendo en el centro de la agenda de la izquierda de la época esas relaciones entre género, raza y clase. Me parece que las luchas planteadas por la perspectiva interseccional, o sea, no solo reclaman derechos, sino que también producen conocimiento, son críticas a los estándares eurocentrados.
y a la validación universal, y también son epistemologías que buscan transformar vidas desde lo situado. Por último, quería señalar que mi experiencia más interesante de coproducción es la construcción del Museo Afro, un proceso que está en marcha y que justamente también pone en relación algo que es interesante, y es digamos, los vínculos que hay entre saberes y emociones, porque nos ha interesado entender las emociones que animan la producción de saberes en las ciencias sociales, pero al mismo tiempo los saberes que se producen desde el arte, o sea, no como cosas separadas. Entonces allí pues he tenido la oportunidad de aprender desde la oralidad, desde los rituales, desde la conversación, cómo se produce conocimiento y cómo se redistribuye pues el poder epistémico. Y cómo allí lo que se ha buscado es generar horizontalidad como horizonte ético, político y no solo como metodología. Y yo dejaría por ahora acá. Sí, como ven, por ejemplo, cuando estuvimos platicando, bueno, primero gracias a Calas por la invitación, a Jaime, Jorge, ¿no? ¿Cómo que se decía? Jorge. Bueno, ya Pablo. Y un gusto estar acá con las compañeras y compañeros. Pero bueno, si tomamos nuestra propia mirada hacia adentro, para preparar esta mesa tuvimos muchas preguntas. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué dinámica? ¿Con qué enfoques? Ya cuando salieron las preguntas, ¿la entendí bien o todavía no la entiendo? Y cada quien la entendía a su modo. O sea, toda esta transformación de nuestros espacios universitarios está, como dijo Mara, viva y aquí. Y nuestras historias, nosotras más viejas, otros más jóvenes, son y muestran clarísimo esa transformación. Cuando yo empecé a estudiar, pues obviamente que el marxismo era el paradigma sobre el cual, no importa que eras antropóloga, antropología y marxismo se encontraban. Feminismos, ni soñarlos. Teorías feministas, epistemologías feministas. Sí había mujeres feministas dentro de la antropología, lo vivían separado de su trabajo antropológico. Y éramos como pequeños Frankensteins. Por un lado, podíamos ser activistas y por otro lado, universitarios con marcos teóricos eurocentrados. Yo adoré a los antropólogos británicos. A la Marilyn Strathern la vine a conocer porque había un cubículo donde tuve que ir a estudiar un doctorado. Y supe que había una Marilyn Strathern que era muy famosa. Y pues a mí me daba pena porque yo nunca la había leído, ¿verdad? Entonces, y ya era bastante tardío. Apenas el CIESAS publicó hace un año el primer libro de traducción de la Marilyn Strathern en español. Y no puedo decirles si es a nivel de América Latina, porque no conozco todas las editoriales de América Latina, pero lo que sí les puedo decir es que en México es la primera vez que la señora es traducida al español. Y eso es muy sintomático, porque todos los que estudiaron Lévi-Strauss, bueno, la francesa, ahora vamos por la inglesa, Evans Pritchard, muy tempranamente Anagrama publicó a todos esos clásicos. ¿Por qué? Porque las políticas editoriales no están en el aire, tienen que ver con relaciones de poder, con eurocentrismos. Y esto me lleva a lo único que yo quisiera decir en esta primera pregunta. Los saberes hegemónicos nos enseñaron a nosotros desde la raíz marxista, que no para nada vayan a creer que yo la desdeño. Me enseñó mucho y hasta hoy la sigo volviendo y volviendo en sus múltiples versiones. Pero lo que decíamos en esa época, les estoy hablando de finales de los 70, era conocer para transformar, que era como lo plus, hasta donde podíamos llegar, nuestro horizonte a finales de los 70. Yo no estudié en Ciudad de México, estudié en Yucatán. Entonces, Yucatán, pues es el Caribe mexicano, el sureste mexicano, y nosotros mirábamos hacia esa parte del mundo. Pero aún ahí, y mirando desde ahí, conocer para transformar significaba bastante una posición revolucionaria. Hoy, donde estamos muchas de nosotras, mujeres que hemos sido impactadas por el zapatismo sobre todo, pero también por los múltiples feminismos, sobre todo los de los márgenes, es
conocer para crear los otros mundos posibles. Y los otros mundos posibles, pues son los posibles desde mi tripa y desde mi ombligo hasta el viaje mega en el que andamos ahora, tejiendo con las mujeres kurdas, la red de mujeres tejiendo el futuro. Así se llama, así le pusieron la invitación las mujeres kurdas. Todas aquí ya hemos leído el Genealogy y las filosofías, teorías y epistemologías de las compañeras, las que andamos en las izquierdas radicales, es pan de todos los días. Y el asunto es que tejemos a nivel mundial desde miradas que hacen una cosecha de una diversidad, podría decir epistemologías, metodologías, pero en realidad son prácticas y modos de vida, de ser y hacer en la lucha por la vida. Y eso es un cambio enorme que nos tocó. Pues bueno, yo empecé a finales de los 70 a estudiar antropología y ahora estamos en el 2025, digamos 50 años nos tomó y todavía sentimos que falta mucho. Las y los zapatistas dicen, falta lo que falta. Ahí me quedo, Pablo. Bueno, yo voy a tratar de funcionar por shots para tampoco extenderme mucho. Quería empezar contándoles que el domingo estuve aquí dando un taller con mi colega Mónica Bruckmann, que es la coordinadora del diploma en geopolítica. Y bueno, yo estaba hablando de un tema que hace tiempo que vengo trabajando, que es tratar de recuperar la historia del pensamiento geopolítico latinoamericano. Que mi teoría es que existe, que hay un hilo de continuidad, que hay unas temáticas, que hay unas metodologías, que hay unas problemáticas, que hay unas constantes, que hay unos enfoques metodológicos, y que arranca en 1916. El primer texto que habla de geopolítica a nivel global es de un sueco, 1900. En 1916 acá ya se estaba produciendo, ¿no? Y hay de todo, claro, ¿no? Al principio, sobre todo, se importaban mucho modelos europeos, se trataban de adaptar aquí. Tuvo mucho éxito en una época entre los militares, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Pero lo que sobre todo hay, ¿no? Y a lo que me he enfrentado a lo largo de estos años, ¿no? En los que he trabajado eso, es un desconocimiento total, ¿no? Y una desarticulación total y una falta de conciencia que existe esa forma de problematizar el mundo y el impacto espacial de las relaciones de poder desde América Latina. Existe, hay una continuidad, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que eso ocurre a muchos niveles, ¿no? Y además esa continuidad se establece sobre la base de una genealogía, ¿no? Compuesta por múltiples préstamos, ¿no? Que es de lo que creo que se trata, ¿no? En realidad, la geopolítica puede parecer muy alejada de determinado tipo de discursos, de problematizaciones, y al contrario, ¿no? Yo soy un firme convencido que no podemos entender ¿no? Cómo se problematiza el mundo y la posición de América Latina en el mundo si no recurrimos a ese tipo de préstamos, ¿no? Si nos centramos en una visión norte global, si nos remitimos a una palabra mágica, ¿no? Como la llamo yo, como geopolítica, ¿no? Entonces, eso me parece muy ilustrativo de por dónde nos movemos, ¿no? Shot segundo. Lo que quería plantearles es que creo que hay un problema, tenemos un problema objetivo, incluso a nivel global, o sea, creo que esto va mucho más allá de América Latina. Creo que en realidad los primeros afectados son europeos, estadounidenses, ¿no? Porque hay una reconfiguración de los sistemas de validación del conocimiento a nivel global. Se puede incluso datar, en Europa es Bolonia, ¿no? Empieza hace 20, 25 años. Los rankings famosos, ¿no? Rankings de universidades, de no sé qué, todo el sistema productivista del conocimiento y de validación del conocimiento es un proyecto político, claramente, ¿no? Y claro, ahí hay una lucha que dar. Creo que Claxo, ¿no? Con iniciativas como el FOLEC está muy bien encaminado, pero solemos hablar
y referirnos casi siempre al nivel macro, ¿no? Y a mí me gustaría referirme al nivel micro, ¿no? O sea, me gustaría decir que en nuestras universidades es necesario empezar a dar la batalla frente a los acumuladores de papers, frente a los que no producen y no están dispuestos a producir saber colectivo, y a los que no están dispuestos a pensar las cosas de otra manera. Y no solo aquí dentro de América Latina. Otra anécdota en la que me divertí muchísimo, ¿no? Una investigación comparada entre la cuenca del Paraná y la cuenca del Danubio, en la que cada grupo trabajamos sobre la base de una misma estructura, nuestros problemas, y después establecíamos diálogos. Fue fantástico. Yo me divertí cantidad. Y trabajamos con Europa y trabajamos de otra manera, y, ¿no? Entonces creo que es posible hacer cosas. Internet es fantástico. Vamos, yo creo que todos los de cierta generación aterrizamos en Internet a finales de los 90s, pero realmente para mí la pandemia fue un antes y un después, ¿no? Toda esta historia de las videoconferencias, de tal, de cual, bien trabajada y bien explotada, da para mucho. Y no solo para trabajar entre universitarios, sino con comunidades, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que implicar, ¿no? Como decía Pepe Mújica, hay que enamorar, ¿no? Entonces hay que denunciar al acumulador de papers, pero también hay que enamorarlo, ¿no? Me parece que ese es un reto cotidiano, en realidad. Tercer shot, lo crítico. Terrible, ¿no? O sea, lo crítico, como dice Boaventura, es una marca. Hemos llegado a esos niveles. Es más que una moda, ¿eh? Es una marca, es un fetiche, ¿no? Y en realidad está muy bien, quiero decir, por supuesto que yo no tengo nada contra lo crítico. Lo que pasa es que lo que creo es que hay que darle contenido. Y ahí me acuerdo mucho de Pablo González Casanova, ¿no? Toda su discurso de la indisciplina, ¿no? Que es algo que está muy presente efectivamente en el pensamiento social latinoamericano, y cómo la indisciplina la debemos considerar una fuerza productiva, una fuerza motora, pero tenemos que construir sobre la interdisciplina, y lo tenemos que hacer con rigor también, ¿no? Eso es una asignatura pendiente realmente. O sea, no podemos remitirnos a la marca, ¿no? Y que la marca nos proyecte y que nos proporcione respetabilidad y que ahí pare todo, ¿no? Realmente hay que darle contenido. Y a mí algo que me parece muy operativo en realidad, y que trabajo mucho desde la geopolítica como forma de operatividad y como forma de bajar al piso la interdisciplinariedad, es la idea muy Foucaultiana y muy burdosiana de campo de problematización, ¿no? El campo de problematización como un campo de disputa, sobre problemas específicos que requieren abordajes con herramientas que vienen de varias disciplinas. Pero empecemos a construir edificios sólidos también, ¿no? Creo que eso es otro reto. Y ahí me voy a quedar. Pues aquí tomo la palabra de nuevo, coloco unas ideas para abrir la siguiente interrogante, ¿no? Yo también me preguntaba en particular toda la gramática tan potente que ha sido una expresión manifiesta de estas otras epistemologías, pero también el gran desafío de poder nombrar lo que se nos impone como hegemónico y que reproducimos en la academia necesariamente para dotarla de contenido crítico, ¿no? Y paradójicamente los clivajes son pareciera insalvables en nuestra visión analítica, pero también impositivos en términos de cómo las estructuras de poder nos limitan al pensar, ¿no? Y en ese sentido, entonces, interrogar dónde está la mediación entre esta lectura espacial norte-sur y centro-periferia. Sigue siendo categoría analítica, pero también una geopolítica de conocimiento que condiciona, y también ante ella es justamente los matices e intermedios que buscamos fracturar, ¿no? Izquierda y derecha. O sea, categorías con una historia conceptual, política, ideológica, que siguen más que activas, pero con también delicadas formas de dotarla de contenido. Cuando un gobierno progresista acusa un movimiento antisistémico por la resistencia, como en México, y te nombra conservador o de derechas, ¿qué significa?
en un escenario donde el negacionismo creo que es una de las características centrales de esta coyuntura, negacionismos antifeministas, anticlimáticos, antimovimentistas, es decir, este negacionismo en toda su expresión más recalcitrante que baja línea y tiene su propia intelectualidad, se apoya en estos clivajes y pareciera que nos quiera aprisionar, ¿no? Y en ese juego de no distinguir o no querer aparentemente distinguir gobiernos de derecha y izquierdas, entonces perdemos mucho de la sustancia de la transformación social y pareciera que no se nos permite querer romper porque se nos acusa justamente de estar de un lado u otro cuando la complejidad de estos procesos está más allá y a eso también nos queremos dedicar, ¿no? Por eso la creatividad de los otros pensamientos a los que vamos a referirnos, ¿no? Otro clivaje también, ¿no? Que pareciera falso, democracia y autoritarismo, ¿no? O sea, ¿qué carajos es pensar cuando en democracias electorales con urnas, ¿no? Que exotizan el hecho del voto, como la reciente votación en México de la reforma judicial, sin embargo te somete a prácticas totalmente autoritarias, ¿no? Donde los partidos te bajan acordeones, ¿no? Donde los partidos oficialistas o los partidos de Estado también condicionan de una manera muy instrumental a través de políticas públicas. Gobiernos progresistas y de derechas participan de autoritarismos en democracias, ¿no? Entonces, en esa también entonces falsa dicotomía creo que podemos poner interrogantes que sin embargo tienen alta legitimidad, se nos colocan finalmente como unas gramáticas que siguen moldeando la discusión de las ciencias sociales hoy, ¿no? Progresismo, conservadurismo, imperialismo, nacionalismo, vanguardias versus masas movilizadas, ¿no? Pueblos élites, ¿no? Pobres ricos. Entonces, frente a esta también como interrogante, creo que ahí tenemos el gran desafío de entonces preguntarnos esos otros mundos, ¿no? Como lo dice Xóchitl, cómo siguen resquebrajando, impugnando, ¿no? Y en ese sentido, como lo que me gustaría enfatizar es que precisamente como lo dices, Mara, hay algo muy particular de los conocimientos, epistemologías otras, que son producidos de una forma muy situada y por tanto también en lengua propia, ¿no? Y yo en particular me he acercado a esas nociones en términos de las lenguas originarias en Abya Yala. Y cuando nos metemos al problema de que el buen vivir se ha vaciado de contenido porque la clase política ecuatoriana se fue al carajo, no significa que la problematización política en los territorios se haya abandonado. O sea, porque traducir buen vivir, ¿no? Desde Sumac Causay, estamos obligando o forzando esa práctica epistémica a abandonar también su experiencia situada, ¿no? Por eso no es lo mismo hablar desde el Sumac Causay, el Sumac Amaña, ¿no? El Huehuet Finsen, ¿no? Desde el Cumemogen en clave mapuche, ¿no? El Tecopora o el Ñandereco en guaraní, porque no significan lo mismo, no son solamente una idea generalizada que castellanizamos y queremos traducir en una forma homogénea como buen vivir, ¿no? La práctica del ser y el estar o relacionarse desde el Ñandereco, por ejemplo, guaraní, es el ser libre, el ser autónomo, el sin dueño, ¿no? Y desde el ser sin dueño, dueña, se practica la buena vida, ¿no? La vida sabrosa, ¿no? Entonces, creo que el también abrirnos, ¿no? No solo desde una clave de moda intercultural, sino más allá de ser o no originario de un pueblo, sino permitirnos ir a la experiencia situada de esa matriz epistémica, es un desafío importante, porque no solo se producen en lenguas originarias otros conocimientos, también en las lenguas imperiales hay capacidad emancipatoria, o sea, no quiero decir que se reduce a eso, pero tenemos el gran desafío de colocarnos desde ese espacio-tiempo situado para problematizar con sustancia. Lo que finalmente quiero decir como última idea es construir otros mundos, y ahí pues recurro a la idea de Xuno López Insin, ¿no? Xóchitl, que tú conoces, del corazonar, del corrazonar, que también María Patricia, ¿no? También desde Chiapas teoriza, ¿no? Desde el sentipensar, y la idea del huaychinel lumquinal que nombra Xuno, que es algo así como el prefigurar lo que viene, ¿no? O sea, disputar lo que viene, el horizonte posible, ¿no? Y eso es materia epistémica de disputa geopolítica en un ámbito no abstracto, sino también bien territorializado. Entonces dejo esas ideas en medio de toda esta riqueza de formas de nombrar,
para abrir esta segunda ronda que precisamente nos invita a interrogar sobre las formas de horizontalidad, ¿no? ¿Qué formas de coproducción de conocimientos, de saberes, de prácticas colaborativas aportan a esta construcción de horizontes en un presente futuro que disputa más inclusión, más capacidad participativa y que no deja de ver precisamente el agobio hegemónico que no aminora su fuerza, ¿no? Bueno, otra vez Vale. Bueno, si nosotros pensamos así muy autocríticamente nuestro quehacer, pues somos artesanos de la palabra, artesanas. Y al centro de todo lo que hacemos, pues está la escritura. Y la escritura nos gobierna, nos domina, y a la vez hemos logrado dominarla y gobernarla, porque muchas de nosotras decimos que escribimos por placer, no porque nos pagan un salario académico. Sin embargo, el hecho de la escritura nos pone en un abismo con muchas de las personas con las que trabajamos, que son comunidades indígenas, populares, afrodescendientes, aquí en Colombia se diría sin ningún problema negras, se llaman a sí mismas negras y no es discriminatorio, es reivindicativo. Entonces lo voy a decir. Entonces, cuando tratamos de entablar esta horizontalidad con metodologías colaborativas, con formas participativas, que nos hemos planteado en la crítica hacia esas maneras de pensar la ciencia como neutral, abstracta, y hemos hecho mucha gente en muchas diferentes partes del mundo, estas formas, digamos, Falsborda, entiendo la importancia que tiene en Colombia, pero tampoco estaba solo, había muchísimas mujeres, hombres, comunidades. Nosotros hicimos, si me regalan en la portada uno allá controles de imágenes, voy a compartirles solo una portada que les traigo, siguiendo lo que decía el compañero que me antecedió antes de Pablo, que hizo historia del pensamiento en un momento dado, y nosotros nos pusimos en el 2008, cuando los titulares decían la crisis de Wall Street, exacto, la crisis de Wall Street y todos andaban en Wall Street, nosotros estábamos peleando por tener bibliografía de todo esto que gente como Falsborda había hecho en América Latina y el Caribe, en las Américas, en Aviala, como quieran ustedes enfocarle. Y esta investigación colectiva era porque no teníamos la bibliografía que necesitábamos. Muchas de nosotras, algunas que venían del feminismo o los feminismos, tenían bibliografías de los diferentes feminismos, blancos, de color, indígenas, negros. Pero también decíamos, hay más allá de los feminismos, de las epistemologías feministas. ¿Pero dónde está? Entonces había que hacer una arqueología del saber, para citar a los clásicos. Y esa arqueología del saber pasaba porque ¿quién la iba a hacer para nosotros? Pues nosotras. Y entonces un puñado de estudiantes y profesoras nos pusimos a rascar por todos lados. Impresionante todo lo que no sabíamos. Salieron más de 50 investigadores e investigadoras comunitarias de comunidades, feminismos desde los márgenes, activistas, mujeres altermundistas, hombres. Aquí ya no alcanzó nuestra capacidad en ese momento, terminamos más o menos en 2014. Realmente Claxo nos tomó en cuenta porque había un señor muy famoso que dijo que este trabajo valía la pena. Sin ese señor famoso, cuyo nombre no diré, puso un prólogo y el libro le llamó la atención a Claxo. Nosotras solas, honestamente, los racismos epistémicos existen, están en todos lados y ninguna de nuestras instituciones es libre de pecado. Ni muchas veces nosotras mismas. La forma en que citamos, a quién citamos, cómo citamos, si no citamos, si recitamos. O sea, cuando volvemos a citar 3 veces ya estamos hablando de qué criterios epistemológicos
racistas y raciales de clase estamos usando para construir. Termino esta intervención diciendo que lo que descubrimos era nuestra propia ignorancia. Habíamos, algunas de nosotras, escarbado en lo que eran los feminismos de las mujeres de color en Norteamérica. Y cómo dentro del monstruo, de la panza del monstruo, habían hablado de teoría encarnada. Claro, muchas de ellas solo conocían a Gloria Anzaldúa, pero Gloria Anzaldúa no es Gloria Anzaldúa, es un montón de gente escribiendo Esta puente a mi espalda en poética, y es claro, todo eso la academia se lo tragaba como, oh, Gloria Anzaldúa, madre mía. Yo decía, Jesús Veracruz, pero ya era una mujer, ¿me entienden? Ya no era Foucault, ya no era Gramsci, ya era Gloria Anzaldúa, ya había un avance, se había abierto el mundo. Pero había un desconocimiento de que los guambianos, en pleno, ahora que estamos aquí, en pleno movimiento de toma de tierras, habían dicho vamos por todo, y todo era todo, incluyendo cómo nos vamos a gobernar y cómo vamos a hacer el trabajo. Traigan a nuestros guambianos que ya se fueron a la universidad, porque aquí la comunidad le va a mandar a hacer una investigación, porque ya vamos a tener las tierras. O sea, estoy hablando de un Colombia en efervescencia total de toma, de reapropiación y ocupación de los territorios en el inicio de lo que llamamos ahora movimiento indígena. Y entonces decían, ¿y cómo vamos a gobernar? Y se pusieron a hacer un trabajo, llamaron a sus jóvenes y llamaron a un solidario, el Guillermo Vasco, y le dijeron, tú también vas a entrar, pero esto no se va a publicar y va a quedar guardado hasta que la comunidad diga que esto va a salir. Salió, es una historia, los hijos del Aroiris lo leen, es una maravilla, una maravilla. Para nosotros, nosotras, de seguro no es lo primero. Eso fue lo primero que encontramos en esa búsqueda arqueológica, dónde estaban las investigaciones colectivas, y por eso se llama el título Entre crisis y entre guerras. O sea, esto estoy diciéndoles en 2008. Entre crisis y entre guerras, y ahora estamos entre genocidios y más y más y más genocidios. O sea, del 2008 para acá la cosa se ha puesto peor. Y entonces fuimos recapitulando, cosechando todo esto, porque nadie nos los ofrecía, y a la zapatista lo teníamos que construir nosotras mismas. Ahí me quedo, Pablo. Bueno, yo voy a seguir con los shots, ¿no? Para tratar de condensar un poco y que también establezcamos un diálogo entre todos y entre todas, ¿no? A ver, yo lo primero que quería recordar, Xochitl lo mencionó como de pasada, creo que en su primera intervención, el tema de la escritura, ¿no? Una óptica muy, muy académica de la escritura como trampa y como riesgo y como fetiche, ¿no? A veces simplemente lo que tenemos es que recuperar el sentido real, ¿no? La escritura es una especie de fotografía, ¿no? Y debe fotografiar prácticas, y en nosotros está y en nosotras está cómo construimos esas prácticas. Entonces, ese es un desafío, en realidad. La escritura debe recoger aquello que nosotros hagamos, practiquemos, ¿no? Le demos forma, ¿no? E incluso es todo un proceso, ¿no? Porque en el contexto institucional actual, indiscutido, indiscutible, incluso a nivel hegemónico, el problema de la validación es básico, ¿no? Y se parte del principio inter pares, que es fabuloso. O sea, yo creo que no hay que perder de vista que las universidades surgieron como una rebelión contra un pensamiento único, ¿no? Y como una negociación, ¿no? Para tener espacios que permitieran respirar intelectualmente. Y ese principio inter pares, que está muy prostituido, ¿no? De muchas maneras, en realidad creo que es un valor realmente, ¿no? de la academia. Y en la validación funciona, ¿no? Funciona con ese double check y con esas lecturas y tal,
Pero creo que ahí tampoco hay que olvidar que eso se ha burocratizado terriblemente, ¿no? Alguien desde un lugar lejano, desde Alemania, porque mire ahora a Jochen, de repente lee un paper. Yo estoy ahora de editor en una revista así muy, ¿no? Y de repente me aparecen tipos de Australia, de no sé dónde, ¿no? Que puede estar bien y puede estar mal, ¿no? Puede estar mal en el sentido de que si hay una separación total de la lógica que ha llevado a la producción de algo intelectualmente, puede convertirse en nocivo, ¿no? ¿En qué medida incorporar, ¿no? A todo lo que está comprometido con la producción de un paper que radiografía una realidad, es un desafío también, ¿no? El pensar los sistemas de validación de otra forma, no desnaturalizándonos, sino realmente dándoles un contenido diferente. O sea, eso es un reto, el cómo se valida el conocimiento, incluso a nivel institucional. Y tengo la impresión de que habría muchos aliados y aliadas para pensar las cosas diferentemente, ¿no? De manera diferente, perdón. Segundo shot, otra grandísima trampa, mencionando un poco lo que decía Pablo en su pregunta, las categorías. Las categorías son terribles, ¿no? Sobre todo porque permiten rápidamente morder anzuelos, nosotros o desde fuera, ¿no? Y hay que caminar con mucho cuidado sobre esas categorías, norte-sur, izquierda-derecha, en fin, todas las que has mencionado, ¿no? Entonces, eso creo que también es un reto, ¿no? Y bueno, yo voy un poco por lo que planteé al principio de mi intervención. Necesitamos problematizar de otra manera, problematizar saltándonos categorías e identificando problemas concretos. Eso es un desafío de primer orden, sobre todo porque cuando intentamos, después del proceso de validación, publicar, difundir, etcétera, etcétera, la estigmatización es muy fácil a partir de las categorías. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo sé que muchas veces hay un problema identitario detrás, ¿no? Pero hay que cuidar los equilibrios también, ¿no? Hay que cuidar los equilibrios porque si no, lo que se afecta realmente es el conocimiento que se produce. Entonces ahí me parece otro riesgo. Y de hecho lo último que quería decir, el último shot, ¿no? Es que creo que siempre funcionamos a 3 niveles, ¿no? Todos, ¿no? Escribamos desde donde escribamos, incluso desde Estados Unidos y desde Harvard, ¿no? O desde alguna de las universidades de la Ivy League, ¿no? Hay un nivel de discusión institucional, hay un nivel académico y hay un nivel popular. Y hay que tener mucho cuidado con dónde nos movemos, cómo nos movemos y cómo funcionan, ¿no? los discursos, los sistemas de validación del conocimiento, la difusión del conocimiento, etcétera, etcétera, entre esos 3 niveles. O sea, a veces no hay que perder de vista que hablamos entre académicos, o a veces no hay que perder de vista que le queremos hablar a la sociedad, o no hay que perder de vista que tenemos que poner el oído y que tenemos que hacer cosas como las que están siendo planteadas aquí, que realmente nunca debemos olvidar, ¿no? No podemos meternos en la burbuja, en la acumulación de papers, etcétera, etcétera. Entonces, esa circulación entre esos 3 niveles es fundamental, pero tiene gramáticas diferentes, ¿no? Y hay que distinguir y hay que cuidarlo porque también eso puede afectar, ¿no? a la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente eso. Ahora sí. Bueno, quisiera señalar algunas cosas también desde lo que he pensado en los eventos de Claxo, y no solamente en los eventos de Claxo, sino en muchos eventos. Es decir, si bien veo la presencia es decir, la referencia, por ejemplo, a las comunidades indígenas, yo sigo sintiendo mucha dificultad para introducir en el mundo académico el mundo de lo afro. Y creo que por eso también me parece interesante insistir en la perspectiva de lo afro y lo que aporta, porque está ausente.
Y eso tiene que ver, entre otras cosas, pues también por la historia latinoamericana. Es decir, la historia latinoamericana, justamente lo de América Latina, lo que es interesante es que puso de presente que teníamos mucho más de americanos y de amerindios que de latinos. Y que al seguirlos nombrando como América Latina, siempre estábamos subrayando como el vínculo con lo europeo. Bueno, pero creo que es muy difícil pensar en la producción intelectual afro en América Latina, cuando pensamos en referentes intelectuales afrodescendientes. Y quería nombrar, por ejemplo, una experiencia reciente que se hizo con la publicación de 4 volúmenes de intelectuales que se llama Lecturas Esenciales, donde todas las autoras y autores son afrodescendientes. Eso lo digo pensando digamos, en conexión con el rastreo del que hablabas, porque un poco la pregunta es, bueno, siempre escuchamos a profesoras, profesores explicándonos qué es lo afro en Colombia, así como escuchamos muchos profesores que explicaban qué era lo indígena en Colombia. Pues eso, digamos, ha sido como el asunto de la antropología todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando los sujetos que son estudiados toman la palabra y quieren representarse a sí mismos? Y me parece también interesante como el tipo de discusiones que se generan cuando se hacen ese tipo de rastreos y se hacen ese tipo de apuestas. Y en ese tipo de apuestas, evidentemente las personas que publicamos, hay personas que están más afrocentradas, hay personas que intentan tener conversaciones con pensamientos críticos que han sido producidos en Europa, pero ¿qué quiere decir utilizarlos? Es decir, ennegrecerlos para que tengan sentido. Eso por una parte. También quería recordar otro hecho, y es cuando vino Angela Davis a Colombia en 2011, y alrededor de ella, pues también se federaron un montón de grupos de mujeres afrodescendientes que nunca habían tenido presencia en la universidad. Es decir, tampoco dentro de la Escuela de Estudios de Género ni en el feminismo. Y las mujeres negras que estaban en ese evento decían que era la primera vez que se sentían realmente protagonistas en el espacio universitario. No solamente como la persona que es como una especie de token, es decir, la persona negra que digamos, representa la diversidad y la que justamente muestra que hay una persona negra intelectual que puede hablar. Lo digo porque eso me ha tocado habitarlo, incluso invitada en Brasil, cuando había una cantidad de movimientos negros en Brasil y no las invitaban allá hasta las universidades. A mí me invitaban porque había pasado por Francia y entonces estaba validada porque tenía un diploma francés. Sí, pero pues para mí fue muy importante precisamente aprovechar que tenía el micrófono para empezar a decir otras cosas y sobre todo a escuchar otras cosas. Entonces, me pareció también muy importante lo que hizo Angela Davis cuando tomó el micrófono y empezó a hablar de la toma de Suárez y empezó a hablar de la importancia que tenía para ella en su venida a Colombia, la solidaridad que iba a practicar con un proyecto justamente en la toma Suárez. Estaba hablando de Francia Márquez y de las luchas que estaban haciendo en ese momento por la defensa territorial. Y eso fue interesante porque en ese momento, pues en la universidad no se hablaba de la toma Suárez. Francia Márquez era una ilustre desconocida, ¿sí? Y creo que también me parece muy interesante cuando Francia cuenta el encuentro con Angela Davis y la manera que se relacionó con las mujeres pues, de la comunidad en Suárez, en Cauca. Y todos los mutuos aprendizajes y cómo ellas entendieron, por ejemplo, el asunto de las cárceles, entendiendo cómo la relación que tenía la producción de las cárceles con el racismo estructural colombiano, es decir, como intercambios mutuos, y al mismo tiempo Angela Davis aprendía de las luchas territoriales. El tercer punto que quiero comentar es el del Museo Afro, que ya nombré, y es que el Museo Afro también nace con la pregunta si el museo tiene sentido, si la forma misma, el formato museo, es necesario para hacerlo. Y entonces, como muchos grupos dominados, es moverse como entre varios niveles, que era un poco lo que tú hablabas. Y entonces, pues si existe la posibilidad de que el Estado apoye un museo afro, ¿cómo hacer un museo afro, pero
intentando subvertirlo, con los límites que tiene. Porque quienes estamos en las instituciones y hemos intentado también proponer elementos disruptivos, pero dentro de la institución también sabemos los límites y la dificultad que eso implica. También los dolores también, porque después de muchos años de lucha vemos que una de nosotras se va y con esa persona que se va se acaba la lucha que llevaba. O sea, no transforma la institución. Entonces también quería comentar esa experiencia porque me pareció muy interesante, entre otras cosas, muchas preguntas sobre qué quiere decir ser artista, romper esa dicotomía entre arte y vida cotidiana y justamente el artista como autor individual. Eso ha sido una de las cosas que más se ha discutido dentro del Museo Afro. ¿Quién representa? ¿Cómo se representa? ¿Qué relación tiene el arte con la vida cotidiana? Y esto a nivel de la curaduría, pero también de la producción artística. Entonces, con esos 3 ejemplos, yo quisiera, por una parte, pues hablar de lo afro, porque creo que me parece que seguimos, es decir, cuando estamos hablando en los centros latinoamericanos, y lo digo que también estoy en un centro latinoamericano actualmente, vemos que hay también pues líneas jerárquicas y también como el Cono Sur y su cercanía con lo latino ha influido cuando tú hablabas de los racismos epistémicos que también persisten en las instituciones, tienen que ver con esa estructuración de lo que ha sido el proyecto latinoamericano. Entonces, pues es importante continuar repensando. Creo que lo de América Latina no es solamente una palabra bonita. Y me parece muy interesante cuando Lelia González dice, bueno, nos llamaron la basura va a hablar. Entonces es interesante también lo que implica la posibilidad, o sea, de tener un micrófono para poder decir otras cosas. No solamente para comunicarnos entre niveles, sino también para poder intentar, no sé, ennegrecer los espacios donde estamos. Pues muchísimas gracias, son importantísimas, además creo que nos desafían a pensar, y por ahí quiero entrarle yo, o sea, ¿qué implica una horizontalidad en la coproducción, ¿no? Porque o sea, el pensar desde el Eche-Legua, por colocar, también desde ahí podemos pensar si somos o no reconocidas con un linaje negro. Hay una disputa también sobre quién tiene el derecho a sentir pensar desde estas categorías que no solo colocamos en un espacio académico, sino que están cargadas, como dices, Mara, de un campo político, de un problema de reclamos, ¿no? Y la horizontalidad como problema en la coproducción nos lleva entonces a también reconocer la tensión en el trabajo en campo, cuando estamos con un movimiento, con sus cosmopolíticas, no exclusivamente étnicas o afros o mestizas, sino en experiencia vital de la defensa de la vida, que es, por ejemplo, hoy una bandera mucho más integradora, la denuncia del extractivismo, por ejemplo, ¿no? Yo lo pondría en la mesa porque es una realidad que cuando coescribimos, o sea, esa escribanía romantizada es realmente problemática porque conlleva autorías, y esto lo has trabajado mucho, Xóchitl. O sea, las sabidurías insurgentes disputan la horizontalidad ante jerarquías que también el movimiento social le impone a la academia y al intelectual. O sea, no es solamente una relación de sujeto-objeto, ¿no? O sea, los nichos académicos están siendo impugnados porque ya habemos generaciones de intelectualidad originaria y afrodescendiente, y también hay movimientos sociales que han entrado y salido de la academia. O sea, hay una historia, como también se refleja, y esa historia también nos permite entonces quizás reconocer que la coproducción de conocimiento en lo audiovisual, en la producción artística, en los libros, es una expresión de esa disputa donde el sujeto, los sujetos, la subjetividad activa en los campos, los territorios, ¿no? En las minas, en los espacios donde precisamente surge el sentido de esta construcción de conceptos, ¿no? Le disputan a esos autores o autoras la usurpación de la categoría, ¿no? Entonces, creo que esa tensión no ha desaparecido y nos plantea qué significa construir en lo horizontal, ¿no? Y es sin duda una lucha de orden epistémico que hay que reconocer que está y que no se acaba, ¿no? Claxo ha tenido la iniciativa muy importante de impulsar también la colaboración con esa intelectualidad de movimientos colectivos, ¿no? O
sea, y darle una autoría y romper con esta construcción epistémica de autores, autoras indizadas, y entonces firmar como colectivos, y esa colectividad significa mucho. Pero además el devolver ese trabajo famoso, ¿no?, al territorio y saber que es inútil, ¿no?, o que va a ser tomado como una herramienta de impugnación y reclamo, es creo que también una de las formas de reconocer hasta qué punto podemos seguirle una trayectoria a toda una gran labor de compromiso político intelectual que ha estado y nos precede por maestras y maestros que han reconocido la autoría intelectual de estos saberes y sabidurías insurgentes y que no tienen un apellido que pueda ser catalogado, sino historias colectivas que tienen un nombre, ¿no?, unas luchas, nombres de caídos, ¿no?, que han defendido precisamente el derecho a nombrar de otra manera la realidad. Y en ese sentido me parece muy interesante que podamos estar visualizando que el horizonte de la horizontalidad es un espacio abierto en el que todavía existe mucha tensión y que afortunadamente eso habla de que está vivo y que no estamos diciendo que existe cuando realmente a veces esa forma real de vida que está dándole sentido al conocimiento no está allí impugnándole al intelectual en sus firmas que está o no presente, ¿no? El último eje, estamos en tiempos creo, pero no sé si les gustaría como una idea de esta última palabra para abrir al menos y poder escuchar a quienes están aquí, que son pues voces bien valiosas, y si les parece 2 minutos de alguna idea en relación con esto que nos proponen de cómo se expresan estas comunidades políticas de pertenencia en cuanto a que tenemos emergencias o reemergencias de proyectos antipatriarcales, ambientalistas, decoloniales, anticapitalistas, ¿no? O sea, nos preguntaban cómo se relacionan con las formas políticas y comunitarias de pertenencia. ¿Qué tal una vuelta para algunas ideas y abrimos el micrófono? Shots. No, muy rápido. No, creo que hacen falta estrategias claras. Acá se han nombrado varias con nombre y apellido. Me encantó el Museo Afro, por cierto, pero no eres la única que las ha nombrado. Pero creo que es necesario, de alguna manera, institucionalizarlas, por lo que tú también planteabas, precisamente, porque realmente si no hay un problema con la reproducción de ese tipo de estrategias. O sea, hay que planteárselo realmente como un desafío, ¿no?, sobre cómo se produce, cómo se construye. O sea, no es solo con quién se va, sino cómo se hace. Eso también es muy importante, ¿no? Y luego, a este nivel, hay una cosa que sí me gustaría decir, igual así lanzo el dardo, un poco como con lo crítico, ¿no? Otro oxímoron, de hecho, ¿no?, que funciona y es muy popular por ahí, es el concepto movimiento social. Yo no sé muy bien lo que es eso. Y tiene muchos riesgos. Entonces, yo sé que es muy popular, pero eso lo tenemos que deconstruir, lo tenemos que problematizar, porque si hablamos de actores, ¿no?, tenemos que saber también con quién hablamos, cómo hablamos, etc. Y ahí me voy a quedar. Shots. Bueno, como shots, tal vez me gustaría hablar de la investigación también como una práctica de cuidado y como una oportunidad también de fortalecer vínculos y proyectos colectivos. Creo que lo hemos dicho, pero es importante insistir y es algo que se reclama hoy mucho. También creo que hay que visibilizar lo que muchas maestras estamos haciendo en las universidades a nivel de también transformar desde la vida cotidiana lo que es esa relación con el conocimiento, ¿no? Yo creo que expandir, es decir, la relacionalidad de manera amplia, hay que todo el tiempo propiciarla, expandirla, relación con el conocimiento, relación con conocimientos otros, ir más allá de lo humano, por supuesto también relación con las tecnologías, es algo que me parece importante, que habría que introducir también en la conversación, porque digamos también cuando estamos hablando de comunidades indígenas, comunidades afros, ellas también están enfrentadas a ese problema de la tecnología. Entonces, ¿cómo generar otro tipo de relaciones con la tecnología? Asumiendo que somos seres protésicos cada vez más, ¿sí? Entonces, es algo que, digamos, últimamente me ha empezado a interesar. No tengo ninguna respuesta, pero me gustaría ponerlo también en la conversación.
Sí, yo creo que sería fundamentalmente esto. Y estamos hablando mucho lo del giro emocional, lo sensible, pero ¿cómo hacer para que esos espacios en los que nos reunimos también tengan otros formatos y no sigamos reproduciendo con los formatos también el mismo tipo de relaciones en que se genera la autoría, la recepción y digamos la falta de horizontalidad? O sea, ¿cómo proponer otro tipo de metodologías? Muchas gracias. Si allá los de controles me ayudan, por favor, cápsula 1. Lo que vamos a ver, si es que la tecnología no nos falla, porque siempre falla, es shot audiovisual, tiene que ver con este asunto. Por favor, me avisan cuando está. Es solo 1 minuto, es 1 minuto de voz disruptiva de esa ciudad letrada. Quienes han leído Ángel Rama, no pretendo que todos la conozcan, pero si lo han leído, sobre el papel de la intelectualidad y la escritura, bla, 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 cómo lo rompemos haciendo grietas y las habitamos. Entonces, es lo que decían aquí las compañeras, las preguntas de investigación, la forma en que investigamos, la investigación como proceso y no como producto. Entonces, a ver, ¿nos ayuda la tecnología? El inicio no hay ni música ni nada, ¿eh? ¿Se puede apagar la luz? Es leer y ahorita 1 minuto tarda. ¿Se puede apagar la luz? ¿Alguien que ayude con la luz? ¿Le suben el volumen? Fuerte, fuerte, Yun chaval ti osil siya buy ali chitoy no bakutik pusta paskutik muska kutik ta islanel ti es ti carretera yun stukit ti osile chil bahin komel ti osile buch banna kung kutik ti melas stukit ti hinakutik es ti carretera chaval siya busina kutik porque ti na ti ke oita materiale to ti choklita endi material ti na ti ke muy una تشتك ولا هالكتك على بوجو ماسك ولا هتجي هذا سكولتاتي غوفرنادور تشعبتي أصيل تشعت شعبتي ولا هتجي تبوران كتك أول ما كتك. Aquí lo dejamos, no es una investigación, no es un trabajo de campo, no es extractivismo, entonces, ¿qué es y cómo se hace? Pero como ya no hay tiempo, ya no les lo puedo contar. Gracias, Xochitl, por atraer la voz del movimiento en defensa de la vida y el territorio, resistiendo contra una carretera que pareciera que nadie para, ¿no? Pero que sí se puede parar allá en Chiapas. Bueno, yo preferiría que pudiese haber alguna participación de alguna idea de quien esté aquí para interpelar algunas de las ideas que hemos compartido. Adelante. Adelante. Si nos dices tu nombre y los compartes. Vale. Monserita, vengo de Barcelona, estoy ahora mismo viviendo. ¿Se escucha? Sí. O igual la gente que vaya. Vamos bajando por aquí. Bueno, vengo de Barcelona, España, pero estoy viviendo ahora mismo en el norte del Cauca, realizando investigación con infancias afro. Y tengo una pregunta para Xochitl y Mara. Yo creo que habéis coincidido en que conocer para crear los otros mundos posibles es como la finalidad, ¿no? de nuestro trabajo, pero la historia, la modernidad, la colonialidad nos indica que todo aquello que conocemos, pues nos parece que tenemos tendencia a destruirlo, ¿no? Que hay como unas amenazas extractivistas, ¿no? Racistas, capitalistas, colonizadoras que tratan de sacar provecho de todo, incluso también en la academia. Entonces, mi pregunta es como muy, muy sencilla, ¿no? Siguiendo un poco de Marisol de la Cadena, ella habla de esos mundos desconocidos
que queremos conocer, pero que quizá o no se pueden o no se deben conocer. Y quería preguntaros un poco en ese asunto epistemologías feministas y afro, ¿no? Cómo conectamos todas las decisiones que vamos tomando, quizá también a partir de compartir vuestra experiencia con la ética de la investigación, quizá porque trabajo con niñeces, sé que desde la perspectiva interseccional la idea del adultocentrismo en la investigación está muy presente, y no solo el racismo o el sexismo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces... ¿Cómo te iba a ninguna curiosidad? Es terrible. Hay que romper el hielo, nada, acá, alguien, ya, vamos. Gracias, buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Adriana, yo soy colombiana, pero estoy trabajando en Bélgica y trabajo con comunidades indígenas en Bolivia, aportando en procesos de autodeterminación de los pueblos bolivianos. Allí tratando de generar esos procesos horizontales que también pues, es muy difícil, ¿no? Como ustedes lo mencionaban, pero mi pregunta va más a, bueno, además de nosotros bajarnos, cómo generar también procesos al interior de las comunidades donde ellos también puedan empezar a bajarle a todas esta colonialidad que la otra compañera hablaba, porque es que la colonialidad está presente en cada uno de nosotros y de nosotras y de nosotres, que es tan difícil de poder verlo cuando intentamos conversar inclusive con las compañeras. Los compañeros nos dicen, no, tienen que atravesar con nosotros primero, y es tan difícil romper estos cercos que nos ponen inclusive las mismas comunidades con estos patriarcados que hay en las mismas comunidades indígenas. Gracias. Bueno, yo quisiera, soy Gabriela Sánchez, soy directora del Instituto Mora, es un centro público de investigación en México, y antes que nada quisiera agradecer enormemente este panel que como bien dijo Jochen, es un lujo. Yo quisiera nada más profundizar un poquito en esta idea, Mara, creo que tú la planteabas, de la horizontalidad como horizonte, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la última intervención, en donde de pronto nos gana la desesperación de que todo lo que hacemos desde la academia está absolutamente signado, ¿no? por la empresa editorial y por tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo escapar a ello? A mí, desde la dirección de un centro, la verdad me cuesta mucho trabajo, ¿no? Que académicos que nos creemos bordados a mano, podamos realmente romper con tanta cosa que nos aprisiona y que no permite que saquemos realmente lo que queremos realmente buscar, como investigadoras o investigadores. Entonces, pues nada más un comentario y muchas gracias. Bueno, ya teniéndolas aquí enfrente, estas personalidades tan importantes en la academia, me gustaría saber cómo se construye esa horizontalidad, sabiendo que también hay diferencias muy fuertes dentro de las comunidades de las que a veces no queremos hablar, y que cuando dice Xochitl, la escritura, ¿no? Está ahí muy presente, qué decimos, qué no decimos, cómo decimos, y entonces cómo se hace esa escritura que está cruzada por múltiples violencias y los afectos. Bueno, me quiero ante todo primero sumar al agradecimiento, creo que sí ha sido muy acertado
juntarles en esta mesa, en este panel, con perspectivas muy complementarias, desde lo comunitario hasta lo geopolítico, de la producción de conocimiento global. Yo que les quería preguntar es, ¿no?, en ese nuevo esquema que estamos probando de crear horizontes, pensar más allá de la crisis. Obviamente enseguida me lo refiero con la pandemia, cuando al inicio de la pandemia ¿no?, surgieron muchas nuevas ideas de horizontes, ¿no?, de romper con lo cotidiano, con las prácticas establecidas. Y todas, o por lo menos la mayoría de esos nuevos horizontes que se estaban imaginando desaparecieron y volvimos a lo de siempre. Entonces, ¿cuáles serían para ustedes como los desafíos, los retos, pero también prácticas para implementar, para que esos nuevos horizontes que nos estamos imaginando tengan duración y perduran más allá de la crisis y de la supuesta resolución del conflicto y de ese momento que estamos pasando? No sé si hay más. Se hablo en portugués, creo que es mejor que hablar em portunhol. Eu sou professora numa universidade pública do Brasil, e essa universidade ela foi construída dentro de um processo de interiorização das universidades, para que haja um maior acesso às pessoas do processo mesmo de vivência universitária. No entanto, a própria cidade na qual a universidade, que é Governador Valadares, Minas Gerais, está inserida, não aceita uma universidade pública lá. O próprio governo não financia a sua estrutura. Por exemplo, essa é a única universidade do Brasil que não tem campus próprio. Então, não há campus físico, tudo é sustentado por aluguel. E os próprios alunos não valorizam o que se faz lá dentro. Então, valorizam, evidentemente, o que está fora, o estrangeiro. Como produzir conhecimento quando se está isolado geograficamente no próprio país e não se consegue dialogar fora disso, e ao mesmo tempo não há valorização da comunidade na qual se insere e nem mesmo dos pares ali dentro, que o tempo todo, né, se quer fugir dali por não ter esse espaço adequado para dialogar. É isso. Buenos días, muchas gracias por este interesante panel. Mi nombre es Jimena Tavares, trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, en Colombia. Ahorita que escuchaba sobre el proceso de escritura, el proceso de co-creación, la creación con las comunidades y el problema de la autoría frente a la producción colectiva, me remitía mucho a un proceso que desde las ciencias sociales se está trabajando en los últimos años con MinCiencias en Colombia, antes con Colciencias, que la idea era que se reconociese más dentro de la investigación nacional la producción científica de las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces la solución que identificó el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue: creemos una categoría de investigación que se llama apropiación social del conocimiento. Y dentro de la apropiación social del conocimiento se incluye casi toda la producción de ciencias sociales, incluidas ponencias, paneles, etc. Pero dentro de esa categoría hay una serie de propuestas que son validadas y co-construidas con las comunidades, ¿cierto? Entonces las universidades, a los investigadores en ciencias sociales nos están diciendo: generen producción de conocimiento. Pero aún no son claros los lineamientos frente a cuáles son las características de esa apropiación de conocimiento, si tienes que tener un certificado de la comunidad que indica que tú trabajaste con ellos y validan que la investigación se hizo con ellos y que el producto es resultado de un trabajo colaborativo.
es uno de los requisitos que están pidiendo, ¿cierto? Entonces me gustaría como escuchar un poco sus reflexiones al respecto y como posibles características que podría tener un proceso de validación, y vuelve y juega a la validación de la que también estuvieron hablando, porque finalmente los investigadores necesitamos ante nuestras instituciones una validación de nuestros procesos investigativos, pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo se valida realmente ese proceso del trabajo en territorio con comunidades? Muchas gracias. Creo que la mejor manera de rellenar esos 3 minutos de una manera no caótica es explicando algo en lo que estoy participando y que además me sirve para hacer publicidad. Hoy a las 4 de la tarde están todos y todas invitadas a un taller y es un proyecto creo que muy interesante sobre zonas de sacrificio en América Latina. Zonas de sacrificio. Esa categoría es una categoría que vuela, que aparece muchas veces. Si buscan en Google van a encontrar que aparece bastantes veces, incluso en trabajos académicos. La primera vez rastreamos el origen de ese oxímoron. La primera vez que fue mencionado fue en un informe del gobierno de Estados Unidos en los años 70, refiriéndose a un área donde había pruebas nucleares, ¿no? Y a partir de ahí fue migrando. Hoy en día está muy relacionado con el extractivismo. Serían más o menos zonas delimitadas donde ante el altar del desarrollo, ¿no? Se sacrifican las zonas, ¿no? Entonces hay auténticos desastres, ¿no? Entonces nosotros funcionamos básicamente con 9 casos en toda América Latina, desde Puerto Rico hasta Panamá, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay. Y lo primero que hicimos fue, utilizando Internet, tecnología, ¿no?, que salió antes, hicimos una serie de encuentros con comunidades. A partir de ahí construimos un marco teórico que tratamos de aplicar a los 9 casos, ¿no?, con los mismos principios, y tratando de saltarnos la categoría extractivismo, ¿no? Y tratando de explorar otras cosas, por ejemplo, el agronegocio, ¿no? El impacto que tiene también en determinadas áreas, incendios forestales en Bolivia. Ya, un minuto. Bueno, nuestra idea es, cuando concluyamos y publiquemos un libro, objeto objeto del deseo académico, lo queremos devolver a las comunidades con las que hablamos al principio, ¿no?, para que sea circular. Es nuestro pequeño aporte. Están todos y todas invitadas. Bueno, yo voy a hacer también como una serie de pequeñas viñetas respondiendo a los comentarios y preguntas en relación con lo de los mundos desconocidos. Esa es una pregunta que no podría responder, pero creo que también es una dimensión importante que aparece en lo relacional. Es, por ejemplo, ¿qué hacemos con la relación con la ancestralidad? Entonces, bueno, la pregunta queda, pero creo que también hay toda una... hay preguntas nuevas sobre la temporalidad, sobre los tiempos. Estábamos hablando de presente, pasado, futuro de una manera lineal. ¿Qué pasa cuando la ancestralidad también es futuro? Preguntaba sobre la ética. Me parece que es importante generar prácticas de ética situada, no, digamos, como lineamientos generales, sino siempre, digamos, lineamientos que todo el tiempo se están conversando, se están decidiendo de forma colectiva, in situ. Y por eso situados. También tener en cuenta que las opresiones nunca son unidimensionales, que la dominación es todo el tiempo multidimensional. Entonces, utilizar la técnica de plantearse todo el tiempo la otra pregunta. Cuando estamos focalizados en el tema del sexismo, hay racismo, hay capacitismo,
cuando estemos trabajando sobre capacitismo, hay sexismo, hay racismo, bueno, eso me parece importante. Hay que romper con esa idea de bajar, subir, pero también es un poco la metáfora de lo horizontal, entonces no podemos evitarla. Me parece que hay que evitar, por ejemplo, la idealización de lo comunitario. Cuando hablamos de comunidad también se vuelve como algo que es homogéneo. Ninguna comunidad es homogénea, está atravesada por líneas de poder. Es importante también tener en cuenta esto y más bien engancharse con procesos transformadores. Creo que ese ejercicio de reflexividad constante pues debe acompañar el trabajo que se hace sobre sí mismo, que se hace en relación con lesotres, y como digo, no solamente con lesotres, sino con el mundo no humano. Es decir, hay muchos niveles de reflexividad. Cuando hablaba de horizontes, porque no es un punto de partida, es más bien algo que valora los procesos y no los productos, y creo que eso es un poco el horizonte en la horizontalidad, cambiar como esas jerarquías. Bueno, me parece, en relación con lo que señalaba Jochen, me parece importantísimo documentar lo que cambió durante la pandemia, o digamos todos esos pequeños experimentos sociales que tienen aparentemente corta duración, pero que es importante hacerlos pervivir en la memoria de muchas formas y trabajar sobre ellos. Por eso tan importantes los trabajos sobre los estallidos, ¿no? Para que todo lo que sucedió allí quede documentado, pero se prolongue. Eso me parece importante. Otra cosa, sí, que quería señalar, no sé, ya no sé qué, había varias cosas, ¿perdón? Me perdí en el cuadrito, sí. Había otra, sí. Ya no lo sé, pero creo que la última pregunta era sobre... Ah, sí, muy interesante lo de MinCiencias y la apropiación social del conocimiento. Bueno, proponer como formas, o sea, cómo validar, ¿no? O sea, podíamos imaginarnos formas de validar, por ejemplo, decir, es decir, poder imaginar que nunca hay una autoría individual. O sea, cómo evitar la autoría individual, por ejemplo. Es decir, hacer las preguntas que vayan en el sentido como a contrapelo, y que esas sean las formas de validar esos ejercicios de apropiación del conocimiento, que no es solo acumulación de datos. ¿En qué sentido se están fortaleciendo vínculos, proyectos colectivos? ¿De qué manera están implicando un ejercicio de escucha? ¿De qué forma se está redistribuyendo el poder epistémico? ¿Cómo se están reconociendo otras formas de autoridad? Eso sería como propuestas de elementos que podrían aportar nuevas formas de validación de lo que llamamos esa apropiación social del conocimiento. Yo creo que habría que jugar con eso, y por supuesto que esas preguntas que parecen abiertas también se pueden cerrar. Es decir, no podemos imaginar que hay una categoría que se escape a la posibilidad de ser cooptada e institucionalizada. Yo creo que hay que hacer el duelo. O sea, ninguna categoría es suficientemente radical para superar ese riesgo. Creo que el asunto es lo que hacemos con las categorías, la forma en que las utilizamos. Entonces, es como fijarnos más en el cómo utilizamos las categorías que en las categorías mismas. Por supuesto que lo de colonial se vuelve una moda, lo interseccional, todo se puede convertir en una moda. Entonces, o sea, ¿cómo superar esos riesgos? Y creo que lo único es todo el tiempo habitar el proceso. Bueno, ha sido muy importante que partimos de nuestras experiencias encarnadas, y en ese sentido hay que reconocer que cuando aprendimos a hablar la gramática de rechazar muy contundentemente el masculinismo abstracto y ubicarnos en las teorías encarnadas e incardinadas, dimos un salto cualitativo. Pero no era suficiente porque era teórico y era práctico, pero de la práctica dentro del aula y dentro de las teorías. La verdad, mi compañero de vida y yo
donde dimos el salto mortal, es cuando dejamos el espacio urbano donde vivíamos. Nos fuimos a vivir a la comunidad un año antes de la pandemia y cuando llegó la pandemia la comunidad nos preguntó si nos íbamos a ir y pues nosotros dijimos cómo nos vamos a ir. No toda la gente puede dejar todo y lanzarse al vacío en la comunidad. No es una receta, pero metafóricamente lo que quiero decir es que muchas veces hay que soltar lo que te ata y lo que te ahoga. Y eso implica dinero, eso implica modos de vida, y eso implica perder poder y legitimidad, porque tú sueltas lo que te da, te sostiene. Vea esta vorágine en la que venimos y estamos felices. Los ETs de Marte nos verán y dirán, pero ¿qué les pasa a esos locos? Así acelerados y que el tiempo y el espacio, y pues el tiempo y el espacio no cuadran con sus teorías. Concluyo diciendo, a nosotros nos ha servido mucho, no digo recetas, digo lo que nos ha servido, es trabajar con grupos organizados en pie de lucha. No con cualquier persona, y muchas veces ni siquiera pedimos trabajar, sino nos piden que trabajemos con ellos. ¿En qué? En su lucha. ¿Qué implica eso? La agenda de ellos por delante. ¿Dónde queda tu agenda? Por detrás. Y tienes que estarla sacando para que no se olvide, porque esos videos que les enseñamos son lo que realmente le interesaron a las comunidades cuando supieron que nosotros, mi compañero y yo, y un grupo de jóvenes videastas y comunicadores que nos hemos mutuamente ido formando a lo largo de 25 años, sabemos hacer estas cápsulas audiovisuales que para ellos les sirve adentro del movimiento para difundir entre esas diferentes facciones que Carmen nos decía que están llenas las comunidades y los movimientos hoy. Ellos están igual de fragmentados y divididos, polarizados y tensionados que nosotros en la academia y en cualquier otro lugar. Entonces la comunidad esa de la que hablaban los antropólogos idílicos, sobre todo de la escuela de Harvard y Chicago en Chiapas, eso olvídense, no existe más ni es algo que existía. Pero bueno, eso, trabajar con grupos en pie de lucha. Segundo, reconocer las diferencias, tensiones y conflictos internos. Y ahí alguien me decía, pero ¿yo qué voy a hacer, Xochitl? Pues lo que Dios te ilumine, hija mía, porque no hay más que saber que va a haber esa fragmentación, va a haber violencia. A nosotras nos ha servido que muchas mujeres internamente del movimiento se han parado firmes, sobre todo las nuevas generaciones. Unas quieren o son antropólogas, otras son lideresas y otras son madres queriendo salvar a sus hijos del narcotráfico. ¿Quiénes son nuestras primeras aliadas? Ellas. Y claro, cuando das el taller se te para toda la hombrería en las ventanas para ver qué estás diciendo. Pero como ellas te invitaron, tú no fuiste a pregonar ninguna teoría feminista de ningún rango, sino ellas te invitaron, ellas te protegen y te cubren. Y luego, cuando hay fragmentación entre ellas, pues ahí ves a dónde te vas, te regresas a la ciudad. ¿Me entienden? Son cosas muy prácticas, pero alguien decía, es que ustedes son privilegiadas, ustedes se pueden ir de la ciudad de la comunidad en cualquier momento. Claro, ese es el privilegio de llegar a la comunidad. Muchas mujeres pues sí, salen huyendo de la comunidad y otras no se pueden ir. Entonces, claro, tenemos privilegios y un montón. Cierro diciendo, cuando tenemos este México de la 4T, Carmen ayer nos ilustraba con varios oximorones violentos y demás de la 4T, pero lo que vemos es que hay cada vez una mayor aceptación del asunto de la necesidad de confluir con lo comunitario, con lo social. Ese es un discurso en el actual Secretaría de Educación, que ya no es el CONACYT, sino la nueva versión en México, se pregona que se haga trabajo comunitario. Y en las universidades interculturales, si no haces trabajo comunitario, no te dan la titulación. El problema es, como siempre, qué tipo de trabajo participativo y comunitario vas a ir a hacer. Si llevas tu marca de autores eurocentrados, tus teorías, pues imagínense los chiquitilles de, que serán 20 años, ¿qué pueden hacer? Entonces tenemos una labor muy fuerte todo el tiempo, todas las que estamos aquí, para poder encarnar todas estas formas otras, no solo de conocimiento, de vida que hemos venido haciendo. Aquí cada una de ustedes. Ahora, institucionalmente póngala ya y ya sabemos cuántos riesgos y problemas tenemos. Ahí me quedo, Pablo, fueron 3 minutos elásticos.
Pero va a ser el último minuto elástico. No, bueno, solo dos ideas, ¿no? O sea, ante la inevitable como dominio de las dos direcciones jerárquicas, ¿no? Si vertical o horizontal, el pensamiento aymara en la Huipala nos invita a pensar en la diagonalidad, ¿no? Cuando se baja, se sube también, estratégicamente. Y eso también es real, ¿no? Es decir, las comunidades políticas heterogéneas, conflictivas, desde las académicas fragmentadas, racializadas, jerarquizadas, hasta las de lucha con las que intentamos construir coproducción de conocimiento, creo que estratégicamente usamos y tanto habitamos el proceso como también podemos deshabitar los índices, las validaciones y las coordenadas hegemónicas, ¿no? Y creo que ese juego estratégico es algo que nos horizontaliza, porque sabemos que no objetivizamos al sujeto activo en pie de lucha, pero tampoco nos convertimos en heroínas o héroes de nada, o sea, colaboramos por la transformación de un mundo común, ¿no? En donde además hay múltiples relaciones vivas, espirituales, telúricas, que hoy nos reclaman otra forma de sentir pensar. Y creo que en ese sentido la apropiación social del conocimiento, como lo llaman aquí o en México la incidencia, que son políticas científicas progresistas, están en el proceso de ver para qué y cómo funcionan. No tenemos un balance tan real, pero hay que impugnarlas, hay que renombrarlas y no hay que dejar que la política científica nos diga cómo tenemos que medirlas, cómo tenemos que validarlas, y en ese sentido creo que como comunidad científica, que es como se nos nombra, tenemos una gran labor también de diagonalizar, ¿no? Porque también tenemos colegas ocupando direcciones importantes que luego bajan o los bajan, y tampoco queremos muchos, no nos gusta subir, pero en ese tránsito de movimiento creo que tenemos una opción, ¿no? Como metafórica también de no relativizar, pero sí fracturar, creo que lo que nos imponen estas validaciones únicas. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con la siguiente mesa temática. Juana Gulló, Mara Viveros, Xochitl Leiva, un gustazo escucharles. Y hay un regalo aquí de Xochitl para cerrar. No es regalito mío, es de la cooperativa editorial Retos. Nos falta el tomo 2, pero ayer lo presentamos, por favor, a nombre de Calas, Jaime querido. Viene desde España porque ya logramos colocarlo allá con trabajo colectivo de la cooperativa. Se llama la colección Alfaro Zapatista. Y Mara, por favor, prometo que les hacemos llegar el tomo 2, que todavía ya se gastó aquí, se lo llevaron. Como era el de las mujeres, fue el que más fascinó. Así que por favor, llévenlo a los espacios colectivos. La cooperativa editorial Retos. Gracias, Pablo. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias nuevamente a los participantes de esa mesa fantástica, mesa redonda. Nos creo que como empezamos tarde y ¿no? Que vamos a continuar directamente con la próxima mesa, que es sobre la producción de conocimiento y la educación. Entonces le pido a Silvia Benatené, a Silvia Greenberg y a Stefan Peters que me acompañen aquí en la mesa para ya dar inicio, y mientras tanto, para que no se vayan, o si se vayan, que regresen pronto en unos minutos. Gracias. Se vayan.